Hola a todos. Hoy hablaremos acerca del cómputo científico, una introducción. El video anterior estuvimos hablando sobre la conversión de números en base 10 a base 2 y viceversa. Ahora vamos a ver cómo esto es importante y para qué. Entonces, aquí está una lista del contenido de esta presentación. Eh, es una introducción al cómputo científico. Vamos a ver algo del error absoluto y el error relativo, los errores de truncamiento y de redondeo. Entraremos en qué consiste o cómo es que se representa un número en el sistema de punto flotante de las computadoras, algo de cifras significativas. Vamos a ver cuáles son las propiedades de los sistemas de punto flotante, algunos ejemplos, pequeños ejemplos de estos sistemas de punto flotante que nos van a ilustrar, por ejemplo, cómo están distribuidos estos sistemas o estos números en estos sistemas de punto flotante, y veremos cómo hay muchos huecos que no se pueden representar de forma exacta, muchos huecos en la recta real que no pueden ser, muchos números que no pueden ser representados de forma exacta, y eso va a dar lugar a errores que, pues el chiste de todos estos métodos es tratar de que se mantengan, que no crezcan y que sean manejables, y que los resultados pues que sean adecuados para las aplicaciones que queramos. Va a haber algunos ejemplos de valores que se llaman valores de excepción, por ejemplo cuando se divide entre cero, o los infinitos positivos y negativos. Vamos a ver algunas características de las operaciones de la aritmética de punto flotante y cómo se rompen algunas de las reglas que son, digamos, las reglas de oro de la aritmética que nosotros conocemos, pero no en punto flotante. Entonces, aquí, por ejemplo, eh, no, no necesariamente me da el mismo resultado si yo sumo a más b más c que si sumo c más b más a, si lo hago al revés. Entonces vamos a ver algunos ejemplos y de por qué. Y vamos a ver el análisis del error de estas operaciones que se realizan en el sistema de punto flotante. Primero, quiero hablarles un poco de algo que encontré sobre algunos desastres, algunos errores que se han causado por errores numéricos. Entonces, estos ejemplos los tomé de una página que, bueno, al final está la referencia, pero cuando la acabo de consultar hace un momento vi que ya no estaba. Entonces, bueno, vi una que no tiene todos los que tenía la página original, pero tiene algunos de los errores más costosos de software en la historia, y aquí está, y también al final de la presentación está la liga por si la quieren ver. Pero bueno, originalmente yo había encontrado un sitio donde había muchos más ejemplos. Aquí algunos de los quizás más impresionantes. Uno es en 1991, cuando estaba la guerra del Golfo. Un misil de Estados Unidos pues falló porque tenía que interceptar a un misil iraquí, y el misil iraquí, como no pudo ser interceptado, pues se fue y se estrelló en una base militar de Estados Unidos y mató a 28 personas, a 28 soldados. Y bueno, cuando investigaron por qué fue que el misil de Estados Unidos falló, pues se dieron cuenta que los cálculos en el tiempo del misil, los cálculos en el reloj interno, eh, como el sistema de punto flotante que tenía era limitado, se fue generando una acumulación de error en el tiempo que se estaba calculando, y eso dio origen a que fallara. Y bueno, en específico, el tiempo en décimas de segundo lo medían con el reloj y lo multiplicaban por 1/10, y eso lo hacían para poder tener el tiempo en segundos. Recuerden que el video anterior vimos que 1/10 es un número que en base 10, bueno, que en base 2 no tiene una representación binaria finita, tiene una representación infinita, periódica, pero infinita. Entonces, ninguna computadora
vamos a poder representarlo de forma exacta porque pues las computadoras tienen memoria limitada. Entonces lo que pasó fue que el cálculo pues se usaba un registro de 27, un sistema de punto fijo de 27 bits, es decir que tenían 27 unos y ceros o unos para representar al número. Y bueno, recordando lo del video anterior, bueno, el 1 entre 10 aquí está expresado en binario, y se escribía, si recordarán en el video anterior lo vimos con más detalle, pero se escribe así. Entonces como yo nada más tengo 24 bits después del punto, entonces pues tengo 24 dígitos para almacenar, y lo demás que sigue va a seguir habiendo dos unos, dos ceros, dos unos, dos ceros, etcétera. Va a seguir habiendo números que no son cero, y entonces mi representación simplemente se va a quedar con esta parte, y eso va a introducir un error pues que viene en base 10, más o menos así, de ese orden. Y bueno, si yo recuerdo de mis clases de física que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo, entonces digo, bueno, la distancia entonces va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, si yo tengo un error en el tiempo, en el cálculo del tiempo, pues voy a tener un error en la distancia. Entonces, si multiplico el error de las décimas de segundo en 100 horas, pues tengo el error multiplicado por las 100 horas, por 60 minutos, por 60 segundos, y me da un error de tiempo de 34 segundos. El misil iraquí iba a 1676 metros por segundo, y eso quiere decir que viaja más de medio kilómetro en más de 539 metros en, en medio kilómetro, más bien, esto 34 segundos, en 34 segundos el misil viajaría a 539 metros, más o menos medio kilómetro. Entonces, este error de 34 segundos que se fue acumulando, en realidad lo que me da en lo que se traduce es en un error de 539 metros. Entonces, estos 539 metros impidieron que el misil de Estados Unidos pudiera interceptar y detener el misil iraquí. Entonces, una falla pues de truncamiento, si se fijan aquí, porque en realidad lo que pasa es que esta fracción 1 entre 10 no se puede representar de forma exacta. Entonces los 24 bits que yo tenía o que ese misil tenía internamente para representar a ese número, me fueron dando errores que se acumularon después de 100 horas, de manera que la distancia que se calcula pues nada más falló medio kilómetro, suficiente como para matar a 28 personas. Otro error muy también conocido fue en 1996, un cohete que se llamaba Ariane 5, en Europa despegó y solamente duró 45 segundos en el aire antes de estallar. Este fue pues un cohete que estuvo durante como 10 años, y se gastaron como 7 millones de dólares. Y resulta que el error fue un error de software en el sistema de referencia. Y entonces otra vez es que el sistema de punto flotante, que tenía 64 bits, tuvo un problema con la velocidad horizontal del cohete respecto a la plataforma, y este error se debió a que el número se convirtió a un sistema de punto flotante de 16 bits. Esto es que es un entero con signo o sin signo. Este número se hace más grande. El número más grande era y este número es más grande que el que se puede representar con los 16 bits de mi sistema de punto flotante. Entonces simplemente es como cuando ustedes tienen una calculadora, pues no pueden representar números muy grandes ni tampoco muy chicos. Lo mismo pasa con las computadoras. Entonces este número ya no se podía representar, y por eso fue que falló y explotó, y se perdieron 7 billones de dólares que habían invertido en ese cohete. Otro error importante fue una plataforma petrolera que se llamaba Sleipner en el Mar del Norte.
y esa plataforma estaba soportada por aquí pueden ver, son unos pilotes de cemento, es una cama de cemento, y hay unos pilotes que son más grandes, que son los que sobresalen acá. Entonces, bueno, esta estructura pues tiene que estar muy bien cimentada y todo para que esto no se vaya a hundir. Entonces, esta cama de cemento tenía una profundidad de 82 metros y había 24 celdas de concreto. La plataforma se hundió porque empezó a haber grietas y las grietas empezaron a hundirla. Afortunadamente aquí no se perdieron vidas porque se fue detectando las grietas se iban haciendo grandes y que esto iba a causar un hundimiento, entonces pudieron desalojar la plataforma, pero bueno, la compañía que era la dueña de la plataforma, Statoil, pues perdió mucho dinero, y a causa de eso pues investigó qué fue lo que falló. Entonces resulta que una de las paredes de los pilotes, estos grandotes, empezaron a quebrarse, a agrietarse. Eso quiere decir que empezó a haber más esfuerzos presionando a las paredes de la estructura del pilote, y eso hizo que fallara y se empezara a hundir. Entonces, y la falla fue por un error de diseño. El diseño lo hicieron con un método de elemento finito. Con elemento finito, los elementos finitos se usan para hacer todo este tipo de modelos. Y esos elementos finitos no estuvieron bien calibrados, y no consideraron toda la presión que se iba a ejercer sobre esos pilotes, y entonces pues los pilotes se agrietaron hasta que se rompieron y se hundió todo. Entonces, bueno, la plataforma pesaba 57,000 toneladas y podía alojar a 200 personas. Y bueno, cuando se hundió, se dice que se registró un pequeño temblor de escala 3, escala Richter. Y además, bueno, las pérdidas económicas de 700 millones de dólares. Entonces, bueno, todo esto, aquí hay otros ejemplos de problemas, de errores numéricos o de software, que pueden ser muy costosos, a veces nada más en términos económicos, a veces también en términos de vidas humanas. Entonces, bueno, todo este curso se trata de entender que los errores, de dónde provienen los errores del cómputo numérico y cómo se pueden pues paliar, y cómo puedo yo tener algoritmos o diseñar algoritmos que me permitan mantener el error acotado. Entonces primero necesito conocer cuáles van a ser esos errores, y luego necesito saber qué tipo de operaciones los agravan, qué técnicas o qué trucos puedo yo aplicar para poder minimizarlos. Entonces, bueno, aquí empieza una parte que tiene que ver con problemas bien planteados o mal planteados. Se llaman well posts, son bien planteados, ill post son mal planteados. Entonces, bueno, se dice en matemáticas, se dice que un problema está mal planteado, o más bien planteado, si tiene una solución, si existe una solución y además esa solución es única, y bueno, que depende continuamente de los datos. Eso lo que quiere decir es que si yo tengo un pequeño cambio en los datos de mi problema, la solución no debe de ser muy diferente del problema original. Esto no sucede cuando tengo problemas mal planteados. Eh, todo esto viene a cuento porque cuando yo estoy haciendo cómputo numérico, pues voy a tener, como les decía, números que no voy a poder representar de forma exacta. Entonces, esos pequeños cambios que hay en la representación de un número me puede dar origen, si mis algoritmos no son robustos, me puede dar origen a grandes cambios en las respuestas o en las soluciones de mis algoritmos. Y yo no quisiera eso. Entonces, bueno, por eso siempre es deseable tener problemas que están bien planteados, aunque a veces no es posible tenerlos. Y bueno, pues para eso tenemos que tener una medida de sensibilidad, y, bueno, y los algoritmos pues van a estar siempre sujetos a este escrutinio. Entonces necesitamos algoritmos que no generen, o que los errores estén acotados y que no vayan creciendo exponencialmente, que es
como los peores escenarios. Entonces, bueno, algunas estrategias que se pueden aplicar en estos casos es, eh, yo por ejemplo tengo sumas infinitas. Cuando yo hago álgebra, pues puedo considerar, o cálculo, lo que sea, yo puedo considerar que tengo sumas infinitas y eso, digamos que lo puedo yo concebir, pero la máquina, una computadora, pues no conoce sumas infinitas. La computadora dice, bueno, yo sumo de 1 a 1000 o de 1 a 100.000 o de 1 al número que me digas, pero pues siempre es un número finito. Entonces, voy a tener que reemplazar espacios que son de dimensión infinita por espacios de dimensión finita. Y también, por ejemplo, voy a tener que reemplazar aproximaciones como, por ejemplo, cuando yo quiero calcular una derivada. Recuerden que la derivada es el límite, es un límite, pero ese límite pues se puede discretizar, entonces se puede aproximar la derivada de forma numérica. Entonces esa es otra estrategia para poder resolver o calcular derivadas, aproximarlas. Puedo reemplazar problemas que no son lineales por problemas lineales. Esta es una táctica que se usa en muchas situaciones. También puedo sustituir funciones que son muy complicadas como por funciones que sean simples, como polinomios. Esto lo vamos a ver cuando hagamos, por ejemplo, integración numérica, y vamos a ver que yo tengo una función muy complicada y a lo mejor no conozco su antiderivada, entonces no puedo integrarla de forma exacta. Entonces, yo lo que hago es aproximo mi función por un polinomio, y el polinomio yo conozco la representación, la integral exacta. Entonces integro el polinomio de forma exacta, y eso sí lo puedo hacer numéricamente, mientras que integrar la función original no lo puedo hacer. La otra cosa que se puede hacer o que se hace, por ejemplo, cuando se resuelven sistemas de ecuaciones lineales, es reemplazar ciertas matrices donde yo, por ejemplo, puedo resolver mi sistema de ecuaciones de forma más sencilla, y esas matrices van a tener la misma solución que las matrices originales. Algunos problemas que voy a encontrar cuando hago cómputo científico es, tengo algunas fuentes de error. Estas fuentes de error tienen que ver con el modelado. Algunas características físicas del problema pueden haber sido pues simplificadas o omitidas. Mis modelos muchas veces, la mayoría de las veces, son modelos simplificados que no contienen todas las variables. Entonces un caso que estamos viendo todos los días ahora con la pandemia es que dicen, bueno, es que estamos esperando que haya un pico de contagios el día entre tales fechas y tales cuales fechas, otras fechas. La verdad es que eso es muy difícil de saber porque no tenemos todas las variables contempladas en un modelo de ese tipo. Entonces, cuando uno hace modelado de dinámica de crecimiento de poblaciones, como podría ser la dinámica de cómo se esparce este virus, hacemos muchas simplificaciones, y obviamente estas simplificaciones pues van a acotar o van a mermar la precisión de nuestras soluciones o de nuestros resultados. Y bueno, lo estamos viendo porque vemos que los picos no son cuando se supone que iban a ser. La verdad es que nadie en el mundo sabe cómo se va a comportar esta pandemia. Entonces, mucho se hace con tener algunas estimaciones. Entonces, bueno, eso tiene que ver con el modelado. Luego, otro factor que también se puede considerar y que va a ser también importante son las mediciones que tenemos. Entonces, yo puedo tener mediciones hechas en el laboratorio o en el campo, y puede ser que a lo mejor yo tenía una medición y medí un temblor, y el sismómetro pues ya era muy viejito o ya no tenía pila, en fin. Entonces esto me puede dar origen a errores que no estoy yo
bueno, que me van a afectar, pero que no necesariamente puedo ser consciente de ello, pero me van a afectar a la hora de mis resultados. Otro factor son los cálculos previos. Entonces yo puedo partir de algún supuesto que es erróneo. Eh, la otra es el truncamiento o discretización. Y el redondeo, esto quiere decir que pues a la hora de que hago yo mis cálculos en la computadora, no voy a tener o voy a tener que truncar o voy a tener que redondear, y esto me va a dar lugar a errores que se van a ir acumulando. Y también, por ejemplo, si yo reemplazo las derivadas, unas derivadas por derivadas aproximadas, diferencias finitas, ahí estoy también introduciendo un error de truncamiento, porque simplemente estas son aproximaciones a las derivadas exactas. Entonces todos estos factores que estoy aquí mencionando me van a afectar mis resultados finales. Entonces aquí un ejemplo muy simple. Si yo quiero calcular el área de la superficie de la Tierra, esto se puede calcular con la fórmula que que todo el mundo conoce, que es el área igual a 4 por pi por r cuadrado. Pero esto va a involucrar pues estos factores de los que estaba yo hablando. La Tierra, por un lado, pues la voy a pensar como que es una esfera, porque esta fórmula es para una esfera. Sin embargo, yo sé que la Tierra no es una esfera. Entonces aquí ya estoy introduciendo un error al pensar o al tener que mi modelo es como una esfera. Entonces realmente no es una esfera y estoy introduciendo un error. Luego, el valor del radio, digo que es 6370, pero esto pues es una combinación de mediciones empíricas y cálculos previos, ¿no? Yo parto de que alguien en algún momento se dio a la tarea y lograron hacer un cálculo del radio de la Tierra, que bueno, luego hay historias muy interesantes sobre eso, pero bueno, no vamos a hablar ahora de esto, pero hay historias muy interesantes sobre cómo se midió eso. Entonces, bueno, yo estoy partiendo de una información que ya es un cálculo previo. El valor de pi, que aquí está, que viene aquí metido, pues pi es un número que es un número irracional, tiene una expansión infinita, no periódica. Entonces, así como le pasa al 1 entre 10, que ese tiene una expansión no, periódica, pero infinita, pues este es no periódica y además es infinita. Entonces, ya por ser infinita, no lo voy a poder representar de manera exacta. Bueno, y aunque fuera finita, a lo mejor podría ser finita, pero más grande de lo que mi precisión en mi máquina me lo permitiría. Entonces también no podría yo representarlo. Entonces, bueno, en este caso de ninguna manera lo puedo representar de forma exacta. Siempre voy a tener que hacer una aproximación. Y el otro problema es que voy a tener que multiplicar a 4 por pi, y luego por r y luego por r. Entonces voy a tener que hacer 4 multiplicaciones, y esas 4 multiplicaciones van a involucrar que en cada operación yo voy acumulando un error. Entonces, pues todos estos elementos me van a dar origen a errores. ¿Cómo voy a medir yo los errores? Bueno, pues los errores pueden tener que ver con una cantidad absoluta o una cantidad relativa. Entonces, si yo digo la población de la Tierra, por decir algo, es de 300 millones, digo, no estoy dando un ejemplo así sin ser exacto. Sería igual que dijera yo que son 300 millones a 300 millones y una persona. O sea, el error de uno en relación a los 300 millones pues es muy chiquito. Pero si yo, por ejemplo, estoy queriendo ver, bueno, ahora eso ya no es tan común porque ya todo el mundo tiene un celular, pero cuando había casetas telefónicas, yo decía, bueno, que esté desocupada o ocupada, el error pues es significativo, porque yo le puedo decir a una persona, vea esta caseta telefónica que está desocupada, y si me equivoqué, pues la persona no va a poder hablar o no va a poder hablar en ese momento, va a tener que esperarse. Entonces, por eso es que hay errores absolutos y errores relativos. Y la definición de error absoluto es simplemente mi valor exacto o mi valor verdadero, le resto mi valor aproximado. Y ese es mi error absoluto. Cuando yo hablo de error relativo, pues es al error absoluto lo divido entre el error verdadero. Entonces lo normalizo, se llama también eso. Hay otros problemas que son los errores de truncamiento y de redondeo.
Aquí puede ser un poco, bueno, después vamos a hablar que hay truncamiento y redondeo a la hora de representar a los números en los sistemas de punto flotante, pero aquí estoy hablando en general del truncamiento y del redondeo como errores, por ejemplo, para que sea más claro, si yo tomo, bueno, aquí el de truncamiento, la diferencia entre resultado verdadero y el que se obtiene con un algoritmo usando aritmética exacta. Entonces, bueno, cuando yo leo esta definición a mí no me dice mucho, entonces lo que me puse a pensar es, imagínense que tengo una función y la represento con una serie de Taylor, la aproximo con una serie de Taylor, no sé, la exponencial, a la X, la expreso con su serie de Taylor. Cuando yo la escribo de forma algebraica, pues está la expansión de serie de Taylor y yo sé que eso es exacto. Sin embargo, cuando yo quiero ponerla en la computadora, pues tenemos que truncar la serie. Entonces esta serie truncada pues ya no va a ser la serie exacta. Entonces ahí estamos haciendo un error de truncamiento o cometiendo un error de truncamiento. O incluso si no lo pongo en la computadora, simplemente si yo digo voy a considerar las aproximaciones de la serie de Taylor de segundo orden y las demás las voy a ignorar, yo sé que más allá de que yo esté haciendo un cálculo con la computadora, yo sé que los errores de después de que sigue la potencia 3 y en adelante no son términos que no estoy considerando. Entonces ahí yo estoy haciendo un truncamiento y estoy acumulando un error. Entonces eso es el error de truncamiento. Cuando hablo de error de redondeo, la diferencia pues va a ser el resultado entre mi algoritmo de aritmética exacta, es decir, voy a tomar la serie, la exponencial, voy a tomar su expansión en serie de Taylor y voy a tomar los primeros los primeros dos términos y entonces los siguientes los voy a ignorar. Entonces si yo de forma exacta lo puedo calcular y por otro lado si lo meto a la computadora me va a dar otra cosa, porque la computadora pues como les digo no tiene tiene un sistema de punto flotante que es finito y es incompleto. Eh, entonces, bueno, ¿cómo es que la computadora representa los números? Se llaman sistemas de punto flotante los que tiene la computadora dentro. Y bueno, ¿cuál es la idea? Pues si ustedes recuerdan sus calculadoras, las calculadoras tienen una cosa que se llama la notación científica. Y entonces la notación científica me dice, pues tu resultado es 2 por 10 a la 5. Entonces así comprimen el número. Si es muy grande, pues se puede representar con un número multiplicado por algo, por una base a una cierta potencia. Y esto me permite tener una notación compacta. Y finalmente eso es lo que quiero. Yo quiero hacer una notación, tener una notación compacta para aprovechar al máximo la, la memoria que tengo disponible o el almacenamiento que tengo disponible. Entonces un sistema en base 10, pues yo sé que se pone como C1, C2, son una serie de dígitos que bueno, por su posición, yo digo pues este es por C0 por 10 a la n-1, C2 por 10 a la n-2, etcétera, hasta Cn, más, digamos que aquí vendría el punto, ¿verdad? Cn más 1 entre 10, más Cn más 2 entre 100, más Cn más 3 entre 1000, etcétera. Y entonces los Cs son números que van entre 0 y 9. Eh, entonces a partir de aquí yo defino algo que esto es un concepto muy importante para poder entender a los sistemas de punto flotante que usan las computadoras. Entonces voy a definir de forma rigurosa qué es un sistema de punto flotante. Entonces el sistema de punto flotante va a consistir de cuatro números, la base o radical, la P que va a ser la precisión y dos números enteros L y U que van a ser los exponentes máximos, el mínimo y el máximo. Este es de lower y este es de upper. Y entonces cualquier número X que no sea cero se va a poder representar de esta forma. Aquí lo que voy a decir yo, voy a pedir es que aquí no lo puse, pero es importante decirlo, este D0 no puede ser 0. Y los DIs, los siguientes DIs, están entre... Ah, bueno, aquí puse que pueden ir entre 0 y beta menos 1, pero el D0 no puede ser 0.
y la I que va a ser, bueno, los de I van de 1 hasta P-1, entonces por eso se habla de precisión, porque voy a tener, aquí llego hasta P-1, pero con el 0 tengo P dígitos que caracterizan a mi número. Y luego voy a tener beta, que va a ser la base, o se llama base radical, y E, que es el exponente. El exponente va a ser un entero que va a estar entre L y U. Aquí está. Entonces, esto es súper importante. Esto nos va a dar la clave para poder entender la representación de los números en sistemas de punto flotante. Aunque esta representación se vale para la base que ustedes quieran, en general, como las computadoras tienen base 2, pues en general vamos a pensar que beta va a ser 2 y a partir de ahí va a surgir otro concepto de bit escondido que vamos ahora a hablar de él, pero no se puede hablar de bit escondido para otras bases más que para la base 2. Aquí entonces voy a tener que la parte que está en el paréntesis son P dígitos, ¿verdad? Dijimos estos son P dígitos, esto se llama la mantisa. Estos dígitos están entre 0 y beta menos 1. El exponente está entre L y U, que es el E. También se le llama mantisa, también pueden encontrar que también le llaman significado. O la fracción, bueno, se llama fracción al D1, D2. Es la parte de la mantisa que está dividida por beta. Entonces se llama la parte fraccionaria. El exponente y el signo, obviamente aquí va más o menos según. Entonces esto nos va a dar estos 4 parámetros: la base, el número de dígitos y el exponente. Nos van a dar o nos van a determinar perfectamente a los sistemas de punto flotante. También a veces lo van a poder encontrar escrito de esta forma, en vez de esta forma lo van a encontrar de esta forma. Estas definiciones que están aquí están tal cual como ustedes las ven en el libro de Michael Heath, que ahora al final les pongo la referencia, pero bueno, ya la habíamos visto en la introducción. Se habla de forma normalizada, de representación normalizada de un número y se escribe de esta forma. Aquí, fíjense, aquí puse de 1, pero podría haber puesto de 0, pero el primero tiene que ser diferente de 0. Y bueno, esto se va a llamar la mantisa normalizada. Si yo tengo que P está en R, y D, bueno, D va a estar, D1 no puede ser 0, los DJ siguientes pueden ser de entre 0 y 9, y voy a pensar que K es el número máximo de cifras que tengo para representar en este sistema de punto flotante. Entonces el número real P que representa este número de punto flotante, bueno, aquí la verdad es que no debí de haber usado P, pongan que sea un K, porque P se puede confundir con la precisión de la que hablé aquí arriba, ¿no? Entonces, para ser más ordenados y claros, pongan que este es un K. Entonces ese número K se puede representar mediante, o L, mejor L, se puede representar de esta forma en el sistema de punto flotante. Entonces yo lo pongo, lo escribo. Aquí voy a tener un problema con estas cifras, porque estas cifras, si yo tengo base 10, pues no las voy a poder representar de forma exacta si nada más tengo K dígitos aquí para representar. Entonces el K más unésimo y los siguientes, si no son 0, no van a ser representables. Y bueno, la representación en número flotante de ese número pues sería cortarle después del bit del dígito K, lo que sigue ya no lo pongo. Entonces, bueno, ¿cuáles son las razones para poner o escribir a los números en forma normalizada? Pues que cada número tenga una representación única y además de que se aproveche el espacio al máximo. Aquí está lo que yo les había dicho, que en los sistemas de punto flotante binarios, el bit que encabeza, este bit que encabeza el número, este primer bit, como no puede ser, como son binarios, los dígitos estos pueden ser solo ceros o unos. Como este no puede ser 0, solamente puede ser 1.
Entonces, no hay equívoco, que siempre va a estar presente y va a ser uno. Y entonces a ese se le llama bit escondido, porque no se almacena, porque como ya se sabe que es un uno, no hay necesidad de guardarlo y que desaprovechar ese espacio. Entonces se llama bit escondido, pero solamente, ojo, para cuando estoy hablando de sistemas de punto flotante binarios. Cuando no tengo binarios, este número, para no ser cero, podría tener otros valores, no necesariamente uno. Si yo tengo un sistema en base 3, pues podría ser uno o 2. Y entonces ya no puedo hablar de que no lo almaceno porque ya sé que es uno, porque eso no necesariamente es cierto. Entonces esta es una aclaración importante que luego causa confusión, pero hay que acordarnos de que como son binarios y el primero no puede ser cero, pues a fuerza tiene que ser uno. Y ya de antemano sé que como es uno, pues no lo voy a almacenar para no desperdiciar ese espacio. En la computadora, como les decía yo, pueden almacenar solamente un cierto número de dígitos, que va a ser la P, el dígito de precisión. Entonces, bueno, voy a tener que mi sistema de punto flotante, pues mi número se va a ver de esta forma. Son números, ojo, aquí estoy hablando de números distintos de cero, ¿eh? Cuando tengo el número cero se va a almacenar de una forma especial, y también los números más o menos infinito. Entonces tengo que de 1 no puede ser cero, y los de 6 pues sí pueden ser lo que sea. Bueno, lo que sea mientras que sean menor, entre 0 y beta menos 1. Ah, y 0 y beta menos 1, aquí me equivoqué. Entonces, bueno, si yo considero el sistema de punto flotante, este va a ser, dijimos, la base, esta es la precisión, este es el exponente más chico y el exponente más grande. Entonces, en este sistema los números que se pueden representar son punto 1, como es base 2, este tiene que ser a fuerza 1, y luego tengo tres espacios aquí, entonces voy a tener 1 y x y y multiplicado por 2, porque es la base, elevado a la e. El exponente puede estar entre menos 1 y 2, y x y y, como es un sistema binario, que es este 2, pues x puede ser 1, 0, y y puede ser 1, 0. Y e pues está entre menos 1 y 2, como les decía. Entonces puede ser, como e tiene que ser entero, puede ser menos 1, 0, 1 o 2. Entonces tengo 16 números válidos en este sistema, o válidos o representables. ¿Y por qué? Bueno, este tiene dos posibilidades, o ser 0 o ser 1. Este tiene dos posibilidades, o ser 0 o ser 1. Entonces tengo 2 por 2 son 4. ¿Y cuántos exponentes tengo? Pues tengo 4 posibles exponentes, entonces tengo 4 por 4, pues me da 16. Ahora, si considero el sistema de punto flotante el mismo, en ese sistema el número .01 se puede representar en base 10 como sigue, de esta forma. Y al representar los números de esta forma se van a perder muchos valores en la recta que no se van a poder representar de forma exacta. Entonces va a haber como agujeros, y esto va a conducir a efectos de underflow y overflow. Vamos a ver qué es eso del underflow y el overflow con una recta, para que vean, graficando los números que se pueden representar, y para que vean los agujeros que hay y a qué se llama overflow y underflow, runoff. El truncamiento se refiere a que yo tengo un número real, y entonces tengo los primeros k bits que voy a poder representar de forma exacta, y los siguientes que no voy a poder representar de forma exacta. Entonces esto le llama la parte U, que es la parte que se puede representar, y la parte B, que es la parte que no se puede representar. Entonces, pues va a haber dos estrategias para representar un número con un número finito de dígitos. La primera, pues, es simplemente truncar. Entonces, cuando trunco, nada más dejo la parte, me quedo con U, simplemente. Entonces yo digo la representación en punto flotante, por eso se le pone esta FL de X, será igual a la U por beta la E. Y cuando redondeo, estando en base 10, por ejemplo, redondeo acá cifras, entonces quiere decir que voy a multiplicar 5 por 10 a la n menos k más 1,
y luego voy a truncar el resultado para obtener un número de esta forma. Esto de manera más precisa, supongan, también se llama redondear hacia arriba, y supongan que el dígito k más unésimo es mayor a 5, entonces le tengo que sumar un 1 al dígito késimo. Pero si el dígito k más unésimo es menor que 5, entonces nada más lo voy a truncar. Entonces aquí hay un ejemplo. El número pi lo quiero truncar a 5 cifras. Entonces primero lo voy a normalizar. Entonces digo, bueno, el número en punto flotante pi lo normalizo. Como corrí el punto acá para normalizarlo, aquí tuve que modificar el exponente. Aquí tenía un 0 y aquí tengo un 1 porque moví el punto. Entonces ahora sí cuento 1, 2, 3, 4, 5 y trunco. Entonces ya lo demás me lo vuelo. Pero si quiero redondear hacia arriba, con la sexta cifra, que es 9, yo digo, de acuerdo a lo que había dicho aquí, si dk más 1, en este caso la sexta cifra, es mayor o igual a 5, en este caso es 9, entonces tengo que sumarle un 1 a la késima, en este caso a la quinta cifra. Y la quinta cifra va a ser esta, ¿verdad? Entonces le tengo que sumar un 1 a esa cifra. Entonces esa es la diferencia entre simplemente truncar o redondear para este caso. Hay una cosa muy importante que se llama unidad de redondeo. Esto es un concepto también muy importante. Para cada sistema de punto flotante se define una unidad de redondeo. Esta unidad de redondeo también se le conoce como epsilon de la máquina y se define como beta a la 1 menos p, donde, bueno, yo sé que estos son los 4 parámetros que definen a mi sistema de punto flotante. Esto es para truncamiento y para redondeo, es un medio de esto. Aquí tenía yo preparado un ejemplo de cómo se puede ver el número de la máquina. Una forma alternativa es pensar que el número de la máquina es aquel número positivo más pequeño, tal que cuando yo le sumo ese epsilon al 1 y lo pongo en el sistema de punto flotante, o lo hago que sea un número del sistema de punto flotante, esto ya sea mayor que 1. Es decir, que es un número lo más chiquito posible, de manera que cuando se suma con 1, el sistema de punto flotante ya lo ve, ya lo puede ver. Entonces, esto tiene que ver obviamente con la mantisa de mi sistema de punto flotante. Entonces, aquí yo estaba haciendo unas pruebas en la máquina. Por ejemplo, si van a MATLAB y ustedes le dicen, vamos a ponerle el single del EPS. El EPS es el epsilon de la máquina. El single y el doble, el simple y el doble. Entonces, bueno, así se ve realmente, ¿no? Cuando tienen precisión simple, cuando tienen precisión doble. Otra cosa que pueden hacer es, aquí yo tenía, quiero describir el conjunto de K's para los que 1 que se suma a 2 a la menos K sea igual a 1. O de forma equivalente que esto menos 1 sea 0. Es decir, si a esto le restan 1, quiere decir cuando 2 a la menos K ya no lo ve la máquina. Entonces, bueno, yo puse aquí que K valga entre 50 y 55 y que me despliegue el número 2 a la menos K. Entonces, lo que quiero es para que K, esto ya se hace 0. Entonces, aquí yo digo el error, pues es 1 más E menos 1. Y luego aquí pongo la tabla del K que voy a probar, del E, que es el número que me va a resultar de 2 a la menos K, y el error. Entonces van a ver que aquí está la tabla. Entonces, cuando K es igual a 50, que es este primer caso, yo tengo que el número es 8.8 a la menos 16 y el error es igual. Cuando tengo que K es igual a 51, tengo este número y este error, y así, hasta que K es 53,
Aquí ya me queda que esto es 0. Eh, entonces, bueno, esto va a ser positivo, pero numéricamente pues no va a haber suficientes dígitos para almacenar el resultado. Entonces voy a tener que K es 0 para K55 en formato doble. Es que aquí a lo mejor está en formato simple. Eh, y el valor más chico eh, para el cual sucede es 2 a la menos 52, que es el épsilon de la máquina. En este caso, eh, lo estoy probando directamente con la máquina para que vean eh, qué es el épsilon de la máquina. Entonces, si yo sumo 2 a la menos 52, porque aquí en la tabla me dio que para 53 ya me queda que el error es 0. Pero cuando es 52, o sea, cuando tengo aquí si se fijan, que está aquí es el épsilon de la máquina. Entonces, por esa razón, bueno, era importante que lo vieran nada más, no nada más aquí en la lámina, sino que lo vieran también en la computadora. Eh, bueno, hemos estado viendo que la forma de representar un número real, cuando no es un número de punto flotante, porque también hay otra cosa que es importante decir, hay números que son inherentemente de punto flotante. Pueden ustedes pensar en todas estas potencias de 2, siempre y cuando sea un exponente que no sea muy grande, que sea un exponente que está en el formato permitido, en el formato simple o en el formato doble, que vamos a verlo también. Entonces son números que son exactamente representables en un sistema de punto flotante. Pero cuando no es un número como el 1 entre 10, que no es un número representable de forma exacta en el sistema de punto flotante, sí se puede aproximar. Y la forma de aproximarlo pues es que yo haga ese redondeo del que les había yo hablado. Entonces se puede hablar de una función de redondeo. Así le puse una bolita grande, que es una función que va de los reales a f, donde f es el sistema de punto flotante. Y voy a tener dos propiedades que cuando yo le aplico a un sistema de punto flotante, es decir, si tengo yo el redondeo de 2 a la 4, me va a quedar el mismo número, porque es un número que cabe en el sistema de punto flotante simple. Entonces, cuando lo redondea no le hace nada, lo deja igual. Esa es una característica. Y la otra característica que es muy importante es que preserve las desigualdades. Es decir, que si yo tengo un par de números en los reales que x y x es menor o igual a y, cuando yo haga redondeo de x, el redondeo de x tiene que ser menor o igual que el redondeo de y, porque yo sé que x es menor o igual a y. Entonces, cuando lo hago número de punto flotante, pues quiero que también se preserve esa desigualdad. Ahora, ¿cuál es el error de representación en los sistemas de punto flotante? Hablamos que yo tengo un número real y lo convierto a número de punto flotante, lo denoto así. Yo sé que es una mantisa por una base y un exponente. Estoy pensando que mi x no es 0 y que la mantisa está normalizada y bueno, no tiene signo. O pueden pensar que es absoluto, es positivo, pero bueno, el error absoluto que voy a cometer cuando uso esta representación va a estar dado si hago truncamiento o si hago redondeo, va a ser diferente. O sea, uno va a ser un medio del otro, el de redondeo va a ser un medio del de truncamiento. Esto simplemente por cómo se definió acá. Cómo se definió el épsilon de la máquina. Cuando hay truncamiento es y cuando hay redondeo más cercano es este. Entonces, el error relativo, pues lo voy a normalizar esta cantidad dividida entre el valor exacto, y entonces me va a quedar el épsilon de la máquina para redondeo y para truncamiento, y el épsilon de la máquina para redondeo. Se va a hablar de cifras significativas. Entonces yo voy a decir que si yo tengo un P asterisco que aproxima a un P, y la aproximación son T cifras significativas, esto quiere decir que T es el mayor entero no negativo, tal que el error relativo entre P y P estrella es menor que 5 por 10 a la menos T. Noten que esta parte de acá es el error relativo entre P y P estrella. Ahora, esta parte me parece muy importante, siempre me gusta detenerme aquí porque yo quisiera saber cuánto va a ser el máximo error posible que yo cometo cuando
Cuando trunco a Y, lo pongo en un sistema de punto flotante y lo trunco a K cifras. Suponiendo que estoy en un sistema de punto flotante en base 10 y tengo K cifras que puedo usar para representar a mi número, entonces yo digo, bueno, mi número Y se escribe de esta forma. Aquí estoy pensando que es tal cual el número, no es que tenga nada más K cifras, sino que tiene todas las cifras que tenga que tener. Y esto está multiplicado por 10 a la 10, por 10 a la n, perdón. Entonces, lo que voy a calcular es el error relativo. El error relativo yo al final lo voy a querer hacer lo más grande posible porque es el peor de los casos cuando más me puedo equivocar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues estoy truncando, entonces quiere decir que como tengo K cifras, esta representación va a considerar estas primeras K cifras y a partir de aquí estas las va a borrar. Bueno, el 10 a la n lo va a conservar, no puede borrarlo. Entonces mi Y es tal cual todo completito. Y el flotante, que va a ser el que está truncado, llega nada más hasta acá. Cuando hago la diferencia entre Y y el flotante de Y, las primeras K cifras pues van a desaparecer porque son igualitas. Y las que van a vivir son a partir de la K más 1. El denominador me queda tal cual el Y como está. Ahí no le hago nada. Entonces fíjense que aquí me va a quedar, como tendría yo K ceros al inicio, bueno, 0 y luego 0, 0, 0, 0, 0, K ceros. Luego de K más 1, etcétera. Entonces, para no tener estos ceros acá, porque lo quiero normalizado, entonces tengo que recorrer el punto K lugares y de manera que me quede este K más 1 aquí al inicio. Estoy pensando que K más 1 no es 0, sino tendría que recorrerlo un lugar más o hasta llegar a donde no hubiera ceros, pero digamos que ahorita lo estoy haciendo así por simplicidad y por claridad. Entonces me queda como lo moví recorrí el punto K lugares, pues ya no va a ser el mismo, va a ser 10 a la menos K. Entonces me va a quedar de K más 1, de K más 2, etcétera, por 10 a la n menos K. Esta menos K viene de haber recorrido el punto, los K lugares, porque todos estos se me hicieron 0 cuando hice la resta. Entonces, pues aquí lo único que hago es que se me va con me queda lo de arriba tal cual y lo de abajo tal cual. Nada más lo que se me fueron son los 10 a la n. Entonces, fíjense que ahora, ¿qué es lo que quiero? Yo les decía, quiero ver cuál es el peor escenario. Cuando esto es el error más grande, porque sería el peor escenario. Entonces, para que eso sea lo más grande posible, este cociente, pues el denominador tiene que ser lo más chico posible y el numerador tiene que ser lo más grande posible para que esta cantidad sea lo más grande posible, el peor error de estos casos. Entonces, como esta cifra, como el número está normalizado, esta cifra yo sé que de 1 no necesariamente va a ser, más bien, no puede ser 0. Entonces de 1 tiene que ser diferente de 0. Como estoy en base 10, estoy pensando que tengo una base 10 porque aquí tengo un 10. Lo que necesito es que este cociente sea lo más grande posible, quiere decir que el denominador tiene que ser lo más chico posible y para que sea lo más pequeño posible, no puede ser 0, entonces lo más chico posible en base 10 pues es que sea 1 y estos pues que todos sean 0, entonces solamente sea 1. Eso sería lo más pequeño posible que puedo tener en el denominador. Ahora, por otro lado, en el numerador al revés, quiero que el numerador sea lo más grande que se pueda escribir, el número más grande que pueda yo escribir. Entonces el número más grande que puedo yo escribir aquí, pues es que como estoy en base 10, pues todos estos que sean lo mayor posibles y lo mayor posible que puede ser son 9. Entonces tengo punto 99999 y abajo punto 1. ¿Eso por qué? Pues porque quiero que esto sea lo más grande posible. Entonces el 1 es la cota superior del numerador y entonces me queda que el 1 está arriba y el punto 1 está abajo. Esto sigue manteniendo su 10 a la menos K. Recuerden, aquí era un 1 y aquí eran puros 9. Entonces 0.99999 está acotado por un 1 y lo de abajo es punto 1. Entonces me queda punto 1 por 10 a la menos K, que esto es 10 a la menos K más 1. Y pues eso es exactamente el epsilon de la máquina para truncamiento. De manera análoga,
Bueno, de forma análoga se puede hacer la demostración para cuando se considera no truncamiento, pero redondeo. En el caso de redondeo, habría nada más que agregar el caso de la cifra k más unésima, perdón, la cifra késima es menor o mayor o igual, menor que 5 o mayor o igual a 5. Entonces, si fuera menor, pues simplemente lo trunco y quedaría en este mismo caso. Pero si fuera mayor, perdón, si fuera mayor tendría, perdón, me equivoqué, es la cifra k más unésima menor o igual a 5. Si fuera menor que 5, simplemente me quedo con los primeros k dígitos. Entonces estoy en el mismo caso que aquí. Si esta cifra es mayor o igual a 5, entonces le tengo que sumar un 1 acá, y entonces puede llegar a haber acarreos en estos. ¿Qué quiere decir acarreos? Pues que a lo mejor aquí tengo un 9 y como a esta le sumé un 1, pues se va a hacer un 10, entonces escribo 0 y llevo 1 y lo sumo para acá, y entonces bueno, tengo que hacer eso de los acarreos. Entonces, pero se puede hacer de manera análoga y se llega a que el error relativo en ese caso, cuando hago redondeo, pues es esto entre 2. Eh, entonces, el peor error a la hora de que represente un número real en un sistema de punto flotante va a ser el épsilon de la máquina si trunco o el épsilon de la máquina entre 2 si redondeo. Otra cosa que es muy importante y que hay que notar es que los sistemas de punto flotante son sistemas que son finitos y también son discretos, no son continuos. Entonces voy a tener un número máximo de números representables normalizados en un sistema flotante dado. ¿Cómo lo calculo ese número? ¿Cómo sé cuántos números posibles normalizados puedo escribir? Bueno, si me regreso un poquito a ver si aquí lo tengo, no. Si me regreso un poquito a la definición donde está la representación del número de punto flotante, acá la tienen, aquí está. Dijimos que podía tener ¿cuántos valores? No puede ser 0, entonces puede tener valor de diferente de 0 hasta beta menos 1. Entonces tengo beta menos 1 posibilidades para este. Este sí puede ser 0. Entonces, bueno, para empezar el signo, pues tengo 2 posibilidades. Para este tengo beta menos 1 posibilidades. Para este sí puede ser 0, entonces este tengo beta posibilidades. Este también puede ser 0, no tengo ninguna restricción. Entonces en general para estos no tengo restricciones, entonces estos pueden valer beta, 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 beta. Y este tiene beta, perdón, puede tomar beta números posibles, este puede tomar beta números posibles, así sucesivamente. Todos los de acá pueden tomar beta menos 1 valores. Beta valores, perdón. Este sí puede tomar solamente beta menos 1 valores, porque no puede valer 0. Estos sí podrían valer 0. Entonces, para hacer el cálculo de cuántos números de sistema de punto flotante tengo, este 2 tiene que ver con el signo. ¿Cuántos signos tengo? Tengo 2 posibles signos. Este beta menos 1 tiene que ver con cuántos posibles dígitos de 0 puedo tener, que no pueden valer 0, entonces tengo beta menos 1 posibilidades. Los siguientes pueden valer beta, entonces tengo beta por beta por beta por beta, entonces tengo beta elevado a la p menos 1. Lo siguiente es cuántos exponentes puedo tener. Si tengo que el exponente máximo es u y el mínimo es l, pues es u menos l. Como estos números tienen en medio, por ahí tienen el 0, no en medio, tienen el 0 en algún lado, pero el 0 está contemplado, entonces tengo que poner el 1 aquí, ¿no? Porque es el 0 del exponente. Ahora, aquí tengo que mencionar algo que es importante, porque el libro de Michael Heath lo pone, y a mí me parece un poco tramposo ponerlo, porque en realidad yo estoy hablando de que esta es la representación de los números normalizados y todos son diferentes de 0. Entonces aquí él mañosamente pone, y el 0.
En realidad el 0 se representa de otra forma, pero bueno. Entonces este 1 se debe al x igual a 0, pero realmente el x igual a 0 se representa de otra forma. Entonces estos son los números, la cantidad de números que, bueno, como ustedes pueden ver, pues igual si u y l son muy grandes y si beta si p también es grande, pues puedo tener muchos números que se pueden representar. Pero fíjense que aunque son muchos, pues es un número finito. Entonces va a haber muchos números que no voy a poder representar de forma exacta. Y hay unos que ni siquiera voy a poder representar. Bueno, números muy grandes que sean más grandes que el mayor representable en ese sistema de punto flotante, pues no los voy a poder escribir. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo, un pequeño ejemplo, que también aquí lo tengo programado. Se llama epsilon, Aquí tenemos el programa y aquí primero vamos a explicarlo. Voy a tener un sistema de punto flotante que yo le llamo miniatura. Esto lo podemos cambiar ahora en el programa, podemos hacer poner otro ejemplo. Entonces tengo que un sistema de punto flotante con base 2, va a ser binario, con precisión 3, con exponente mínimo menos 2 y máximo 3. Entonces voy a poner una lista de los x que aquí voy a ir almacenando los números que voy a poder escribir. Para esto es importante pensar que en la mantisa, ¿cómo va a ser la mantisa? Como la precisión es 3, bueno, tengo un número que es la beta va a ser 2, entonces voy a tener que, como la precisión, como p es 3, entonces tengo de 0, de 1, de 2, y el número más grande, el número más pequeño, esta pura mantisa, el número más pequeño que puede tener es 1, porque este siempre tiene que ser diferente de 0, entonces tiene que ser 1 porque estoy en binario. Y como quiero lo más chiquito posible, pues entonces quiero que estos sean ceros. Entonces el número más chiquito pues tiene que ser 1, 0, 0. Y el más grande pues es 1 y estos pues que sean lo más grande posible pues es 1.1. Entonces mi mantisa va a correr entre 1 y 1.1. Pero ojo que esto lo estoy pensando en binario. Y si lo paso a base 10, pues el número el número más chico es 1 igual en base 10. Y el número más grande pues es 1.1 en base 10. Y eso me queda 1 más este primer 1. Ay, el ratón ya no quiere. Este está multiplicado por un medio y este está multiplicado por un cuarto. Entonces tengo que sumar 1 más un medio más un cuarto, me da 1.75. Entonces, ahora lo que me falta ver es cuál es el epsilon, cuál es la distancia, cuál es el epsilon de la máquina, es decir, a qué número positivo le puedo sumar 1 de forma que lo pueda ver mi sistema de punto flotante. Entonces resulta que ese número en base 2 es 2 a la menos 2 y en base 10 es 0.25. Entonces esto me está dando la clave porque para que yo pueda recorrer la mantisa y generar todos los números de ese sistema de punto flotante, voy a recorrer los números que están entre 1 y 1.75 con salto de 0.25, porque estos son los saltos que tengo que ir dando. De forma que el primer loop del for, que está aquí, está aquí, empieza en 1 y va con pasos de 0.25 y llega hasta 1.75. Entonces la I va a recorrer a la mantisa y la J va a recorrer a los exponentes desde menos 2 hasta 3. Y voy a almacenar mi X, que va a ser igual a I a la 2J. I es la mantisa, como aquí está, y multiplicado por 2 elevado al exponente. Entonces aquí ya tengo una parte de los números, pero aquí estoy con los números positivos y me falta el 0 porque estos son positivos estrictamente mayores que 0. Entonces aquí lo que hago es que digo, bueno, ya tenía yo en mi lista a todos, ahora les voy a agregar a esos mismos negativos y le voy a agregar al 0. Entonces esta lista ya me quedó, pero ahora está desordenada, entonces aquí lo ordeno. Aquí lo único que hago es que hago un vector de ceros de la misma longitud que esto para graficar, porque voy a graficar X con Y, entonces todos los voy a graficar en el eje X y por eso la Y tiene que ser 0 y les voy a graficar con una crucecita. Entonces aquí está el programa tal cual.
y si lo que hago es correr esto y luego nada más lo grafico. Entonces aquí tengo el programa y aquí están, no se alcanza a ver muy bien, pero ahorita vamos a ver la gráfica que está en la presentación. Aquí no se alcanza a ver con mucha claridad, pero bueno, más o menos. Entonces, si se fijan, bueno, esta gráfica así la copié y la puse acá. Acá se ve mejor. Entonces hay varias cosas que quiero hacerles notar aquí. La primera es que voy a tener, si se fijan, después de esto ya no hay números. Si no llega ni a menos 15 y acá no llega ni a 15. Entonces números que son menores que este o mayores que este ya no se pueden representar. El sistema de punto flotante los va a ver como infinitos. Pues cosa que no es cierta, ¿eh? No son infinitos. Ni infinito negativo ni infinito positivo, apenas llegan a 15, no llegan ni a 15. La otra cosa que es muy interesante es que si se fijan, alrededor del cero, los números están mucho más apretados que cuando se van acercando hacia el máximo, o hacia el 15 o hacia el menos 15. La otra cosa importante que notar es que no están equiespaciados. Entonces, ustedes verán que aquí más o menos los espacios son iguales, pero acá de pronto da un salto más grande y acá da saltos más grandes y los de aquí están muy pegaditos. Y aquí hay otras distancias. Y entonces no son equiespaciados. Aquí alrededor de cero, muy pegadito el cero, hay un hueco y acá hay otro hueco. Esos dos pequeños huecos, el de acá, el positivo, se llama underflow positivo y el hueco de acá se llama underflow negativo. Los de acá, los que son mayores que este, van a ser overflow. Este es un overflow positivo y este es un overflow negativo. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden jugar cambiando la base y cambiando el rango de exponentes. Claro, tienen que calcular cuál va a ser el mínimo que pueden escribir en la mantisa, cuál va a ser el máximo y cuál va a ser el épsilon de la máquina para poder poner aquí en el salto. Entonces, bueno, este programa está en la página, lo pueden bajar y jugar con él y experimentar y ver que este efecto se va a ver en los sistemas de punto flotante que ustedes le pongan. Ahora el underflow es el número positivo más pequeño representable. Aquí comúnmente surgen confusiones. ¿Por qué? Tiende uno a pensar que el épsilon de la máquina es el número más chico. Pero recuerden que eso no es verdad. Es el número más chico que sumado con 1 ya puede ver el sistema de punto flotante. Pero no es el número positivo más pequeño representable. El número positivo pequeño más representable, pues es que tuviéramos acá en mi ecuación de mi definición de número en punto flotante, en esto, el número más pequeñito que puedo, si tuviera yo un binario, porque además estoy pensando que estoy en binario porque estoy en una computadora, entonces el número más pequeño, pues es que esto fuera lo más pequeño posible. Lo más pequeño posible es que esto sea que, pues que sea un 1, porque si no, no puede ser 0, y nada más puede ser 0 o 1, entonces tiene que ser un 1 a fuerza. Estos sí pueden ser 0, entonces esto me quedaría nada más un 1 aquí adentro de la mantisa. Para que sea lo más chico posible, el exponente tendría que ser lo más pequeño posible, y el exponente más chico es L. Entonces en realidad lo que me quedaría es 1 por beta a la L, que ese sería el número pequeño del sistema de punto flotante, el número más pequeño representable en ese sistema de punto flotante. Entonces ese es el underflow, que aquí está, es beta a la L. El overflow positivo, que se llama OFL, es hacer el mismo ejercicio, pero tratando de escribir el número más grande. Entonces primero pues va a tener la U. Bueno, aquí en realidad lo que pasa es que me queda beta la U y acá me va a quedar una beta dentro, entonces luego la voy a factorizar y me va a quedar esto. Pero esto lo podemos, en las últimas láminas hay un ejercicio de esto y podemos verlo con el álgebra que está ahí escrita. Ahora, ¿cuál es la distancia entre el número 1 y su sucesor? Pues esto vimos que es el épsilon de la máquina, ¿verdad? Porque dijimos el épsilon de la máquina es aquel número positivo más pequeño, tal que cuando lo sumo con 1, ya me da un número que ve el sistema de punto flotante. Y ese número es el sucesor de 1. La distancia que hay entre un número de punto flotante X dado de esta forma y su sucesor
eh, va a ser esta. Este y el que le sigue, pues es este más el epsilon de la máquina, multiplicado por la beta la e. La cardinalidad habíamos quedado que era el número de signos, el número de posibles dígitos para D0, que es beta 1, el número de posibles dígitos para los otros dígitos de la mantisa, que son beta, beta por beta por beta por beta, o sea, beta la P-1, y luego cuántos posibles exponentes tengo entre L y U, pues U menos L más el 0. Y aquí habíamos dicho que este se incluía porque se incluye el número 0, aunque estrictamente hablando no es, el 0 no se representa de esa forma, pero bueno. Entonces aquí está otra vez la recomendación o la nota de que el epsilon de la máquina no debe de confundirse con el underflow, porque este no es el número pequeño el número más pequeño representable, sino es el número más pequeño positivo que sumado con 1 ya me da un número que se puede representar en el sistema de punto flotante. Y obviamente el overflow pues es algo mucho más grande. Va a haber algo que se llaman valores de excepción. Estos valores de excepción, por ejemplo el infinito, que se denota como inf, y es cuando yo divido uno entre 0, bueno, divido algo entre 0. Hay otro que también le sonará conocido, nota number, y son operaciones indefinidas o indeterminadas, como 0 entre 0, o 0 por infinito, o infinito entre infinito. Entonces esto a los que programen en C les habrán visto toda la vida, y bueno, en MATLAB también sale todas esas veces, muchas veces. Aquí hay unos conceptos sobre precisión y exactitud, porque a veces se puede llegar a confundir, porque a veces algunos libros hablan de precisión y otros de accuracy, y entonces a qué se refieren. Entonces, pues la precisión es, con respecto al sistema de punto flotante, el número de dígitos más el bit escondido que tengo. Entonces por eso se toma como P más 1. La exactitud o la accuracy en inglés se refiere al error absoluto o al error relativo de un cierto número, y puede también verse como la cercanía de la solución a un problema que se quiera resolver. Y la precisión pues es la exactitud con que las operaciones aritméticas se llevan a cabo. Por ejemplo, se habla que pues yo tengo tantas cifras significativas para representar algún número. Acá también hay otra cosa que es importante considerar. Cada vez que yo opero a mis números, primero los tengo que, son números reales que los tengo que representar internamente en la computadora, entonces los estoy redondeando o truncando o lo que sea. Entonces ahí estoy cometiendo un error. Y luego cada vez que sumo, que resto, que multiplico, que divido, también estoy cometiendo otro error, porque puede ser que a la hora de que sumo voy a tener que truncar o voy a tener que redondear, y eso pues me va acarreando errores. Entonces todas las operaciones que yo voy haciendo van acarreando errores numéricos. Y bueno, esto se puede ver como el flotante de X operado con Y. Y entonces si yo acarreo un error delta cuando sumo, pues este es el delta. Pero además bueno, el error relativo se puede ver como de esta forma. Entonces si ustedes consideran dos números y los suman y los ponen en el sistema de punto flotante, pues para empezar con la suma se origina un error. Aquí lo único que voy a hacer es que voy a multiplicar esto y digo, bueno, voy a calcular ahora el producto de X por Y más Z. Entonces primero digo el flotante de Y más Z sumado me genera un delta 1 que va a ser un error que dijimos que va a ser menor o igual al epsilon de la máquina, porque habíamos visto eso. Entonces ahora lo que tengo que hacer es qué pasa cuando multiplico yo todo esto. Entonces pues simplemente tengo que multiplicar el X por lo que tenía yo acá, y entonces eso me va a generar un delta 2 que va a ser el resultado. Va a ser el error que se genera a la hora de multiplicar X por esto, o bueno, por todo esto. Entonces si se fijan, se van acumulando los errores
Y bueno, lo puedo escribir también así con un delta que sea la suma de los dos deltas como menor que 2 epsilon de la máquina. Un dato importante, si ustedes hacen, sobre todo en C, MATLAB también me da una diferencia, nada más que me da una diferencia un poco diferente. Eh, Cuando ustedes calculan la suma de 1 entre 10 al cubo y la calculan 10 al cubo veces, les da esta primera, la ecuación 40, esa primera cifra, que es algo menor que 1. Debería de dar 1 porque algebraicamente yo sé que eso vale 1. Y si yo ahora lo calculo 10 a la 4 veces, eh, ahora claro tengo que dividir entre 10 a la 4 para que en realidad esté sumando algo que me va a dar un 1, me queda 1 punto y algo. Entonces en la primera lo subestima y en la segunda lo sobreestima. Entonces, bueno, ¿esto por qué? ¿Por qué sucede? La respuesta, si se fijan, habíamos dicho que 1 entre 10 no es un número que se pueda representar de forma exacta con la computadora porque no tiene una representación binaria exacta. Entonces, pues los números 1 entre 10 al cubo y 1 entre 10 a la cuarta tampoco. Entonces, se van acumulando los errores. En el primer caso lo está subestimando, en el otro lo está sobreestimando. Y bueno, no se pueden calcular las sumas de forma exacta. Otro comportamiento patológico que ustedes podrán ver, esto no pasa con MATLAB, pero cuando lo hacen en C y formato simple lo van a observar. Si suman 1 más un medio más un tercio en orden decreciente, porque el 1 es más grande que un medio y el medio más grande que el tercio, hasta 10 a la 6 les va a dar 14.357357. Pero si lo hacen al revés, ahora voy a voltear la suma, voy a empezar como 1 entre 10 a la 6, 1 entre 10 a la 6. Bueno, voy decreciendo hasta llegar a 1. Invierto la suma. En vez de mayor a menor, lo hago de mayor a menor. Perdón, de menor a mayor. El resultado me da la ecuación 44, que es diferente. Lo cual aquí se rompen las reglas que conocemos de la conmutatividad algebraica, y entonces ya no es lo mismo sumar a más b más c y igual a c más b más a, o el orden que ustedes quieran. Entonces, como en cada operación voy introduciendo errores, estos errores obviamente que no van a ser los mismos, dependiendo del orden en el que ustedes hagan las operaciones, va a darles diferentes resultados o puede llegar a darles diferentes resultados. No necesariamente siempre les va a dar diferentes resultados, pero puede llegar a darles diferentes resultados. También otra cosa que es importante decir aquí, alguna vez me preguntaban, pero entonces no se preserva la cerradura. Efectivamente, si yo tengo dos números de punto flotante, no necesariamente si yo los opero, van a seguir siendo el resultado un número de punto flotante. Entonces, no hay cerradura en estos casos. Hay algunos otros problemas que son serios. Por ejemplo, algo que se llaman las diferencias cancelativas, que es que yo voy a operar dos números que son iguales en magnitud, nada más que, o muy parecidos en magnitud, nada más que tienen signos distintos. Entonces eso me va a dar algo que se llaman diferencias cancelativas. Si yo no tengo suficiente precisión para representar la diferencia, que puede ser muy pequeñita, entre esos dos números que son de magnitudes muy parecidas pero de signos contrarios, entonces voy a tener pérdidas de precisión, porque la máquina los va a ver como dos números iguales, simplemente el A se cancela con el B porque son casi iguales y me queda 0, y en la realidad eso no es verdad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un X que es muy chiquito pero que no es 0, es parecido a 0 pero no es 0, entonces si yo calculo la raíz de 1 más X menos la raíz de 1 menos X en un sistema de punto flotante con una precisión baja, pues me va a dar algo que es equivocado. Entonces, en realidad el sistema de punto flotante lo va a ver como cantidades muy, muy parecidas y no va a poder distinguir una de la otra. Entonces simplemente va a decir, pues este primer término es igual al segundo y entonces esto menos esto es 0.
Y eso no es cierto, entonces hay que tener mucho cuidado, mucho ojo con evitar esas posibles errores de cancelación. Entonces, una forma de evitar eso, por ejemplo, en este caso de las raíces, es hacer algo que se llama racionalización, que es multiplicar por el conjugado, ¿no? Y entonces esto me quedaría de esta forma. Aquí, ¿cuál es la diferencia? De todos modos van a decir ustedes, pero si de todos modos tienes que calcular uno más x y uno menos x. Pero aquí se están sumando. Los dos son del mismo signo, entonces aquí no se van a cancelar porque se están sumando. Y otro ejemplo también típico que van a encontrar en todos los libros es cuando ustedes resuelven ecuaciones cuadráticas. Cuando yo tengo una ecuación como esta que está aquí, donde resulta que, bueno, la fórmula me dice que, como todos recuerdan, que la raíz va a ser igual a más menos, aquí me equivoqué, ¿eh? Porque aquí debería de ser, eh, bueno, no está bien, menos, aquí este menos está más, está de más. Eh, Menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4c entre 2a. Aquí estoy tomando no el más, no el menos, sino el más. Entonces yo, si en este caso b cuadrada, que es 62, es mucho más grande que 4 por a por c. Entonces, como estos dos, este 4 por a por c casi va a ser 0, este b cuadrada, la raíz va a ser casi igual a la b, pero esta tiene signo negativo y este tiene signo positivo. Entonces esto se va a cancelar, o en un sistema con poca precisión se va a cancelar. Entonces el resultado para x1 va a ser incorrecto. Si en cambio hacemos racionalización, aplicamos esta fórmula para calcular a esta y vamos a tener una fórmula alternativa donde no va a haber esa cancelación. No ocurre lo mismo para la otra raíz, ¿verdad? Porque la otra raíz con el signo menos aquí, con el signo menos antes de la raíz, no me va a dar este problema. Ahora, acá viene otro ejemplo que es muy interesante, que es la famosa serie armónica. Yo tengo la suma de 1 entre n, de n igual a 1 hasta infinito. Entonces yo sé que algebraicamente esta serie diverge. Pero, ¿qué pasa cuando yo la programo numéricamente? Entonces lo más sorprendente, que bueno, ya a este punto no les va a sorprender, pero lo más sorprendente es que la serie converge numéricamente, lo cual sabemos que está equivocado. Y bueno, ustedes pueden pensar pues, que puede ser que sea tan grande el número, que la serie crezca tan rápido, que rápidamente voy a llegar a mi infinito de mi computadora y ya no lo voy a poder calcular. Eh, o puede ser que 1 entre n, conforme n crezca, se haga tan pequeño que ya casi caiga en el underflow y ya no lo vea o lo vea como un cero, no lo vea, lo va a ver como un cero y entonces ya no le va a sumar nada. Y eso es efectivamente lo que va a pasar, que después de un cierto momento, el 1 entre n ya lo va a ver como un cero y entonces la suma va a converger. Entonces, en este caso, numéricamente, la serie geométrica es convergente y es finita. Entonces, cuidado con eso, porque también ese es uno de los casos patológicos que tenemos que evitar. Otro caso de errores de cancelación muy terribles es cuando yo calculo la aproximo la exponencial y a la x por con series de Taylor. Entonces, en ese caso, yo tengo que la serie la puedo escribir de esta forma y no hay problema cuando x es positivo. Pero cuando x es negativo, estos signos van a ir alterándose. Aquí va a ser positivo, aquí va a ser negativo, positivo, negativo, etc. Y resulta que los términos se van a ir pareciendo en magnitudes, pero van a tener signos iguales. Entonces se van a dar efectos de cancelación que le llaman catastróficas. Un ejemplo también muy interesante para evitar estos errores numéricos es aplicar cuando uno quiere evaluar un polinomio, por ejemplo. Este es el ejemplo, es un ejemplo también típico que van a encontrar en muchos libros. Uno quiere evaluar un polinomio, ese polinomio lo quiero evaluar en un cierto x. Entonces, pues yo lo puedo evaluar directamente y multiplicar el valor x que me den por el a1 y luego elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por el a2 y sumarlo con los anteriores y así hasta que termine con los n más 1 términos.
Eh, si hago esto, me va a dar un resultado numéricamente. Si en cambio hago algo que se llama la regla de Horner, que ¿qué es lo que hace la regla de Horner para los que no se acuerden del curso de álgebra superior? Lo que hago es que multiplico este término, lo dejo afuera, la primera vez este término lo dejo afuera, y como todos estos tienen una x en común, factorizo una x, entonces digo x por a1 más a2 por x más etcétera. Luego dejo el a1 fuera y vuelvo a factorizar otra x, y así sucesivamente se van haciendo como anidaciones de factorizaciones de la x, y entonces me va a quedar, bueno, este es como el algoritmo eh, escrito de una manera como ordenada, eh, pero lo que me queda es esto es a lo que quería yo llegar. El A0 lo dejé primero, luego el X1, el X lo dejé afuera y factoricé. Acá ya no puedo factorizar otra X porque esta nada más iba multiplicada por una X, pero al lado sí, y así sucesivamente. Entonces se llegan a estas anidaciones. Resulta que cuando uno evalúa al polinomio usando esta representación de Horner, uno realiza menos sumas y menos, no, las sumas son las mismas, pero menos multiplicaciones que si uno evalúa directamente. Entonces, al realizar menos operaciones, el error que se acumula, el error numérico acumulado, decrece de manera importante. Entonces, bueno, también aquí una moraleja es pues tratar de evitar hacer muchas operaciones, o tratar de reducirlas usando estos trucos, y tratar de reducir los errores de cancelación. Eh, entonces, bueno, aquí está cuando hago una aritmética de 3 cifras, me queda un cierto número, y cuando lo evalúo de otra forma, voy a tener un error menor. Aquí creo que ya no lo puse, pero bueno, eso se puede programar también, y se puede comprobar que efectivamente es así. Acá hay unas referencias que son importantes. Como yo les decía, la mayor parte de la presentación la saqué del libro de Michael Heath. Es como un resumen del libro de Michael Heath. Se llama Scientific Computing and Introductory Survey. Eh, el libro de Overton es un libro que también originalmente está en inglés, pero la Sociedad Matemática Mexicana hizo una traducción, y este lo venden hasta en el Instituto de Matemáticas, si es que lo tienen disponible, es el número 19. Eh, lo que les decía yo hace rato, los ejemplos de los desastres numéricos originalmente los había tomado de esta página, pero hoy que estaba revisándola a ver si la podía yo usar, o bueno, más bien si les podía yo decir que la consultaran para que vieran otros casos de errores famosos causados por software o por cómputo numérico, miraran la página, pero vi que no, que ya no está disponible, o no sé, o está caída. Entonces me encontré esta alternativa que no está tan bonita como esta, que era la original, pero retoma 11 de los más famosos. Entonces yo nada más retomé 3, y acá hay otros 8 más. Y después de esto, bueno, aunque aquí se acaba la primera parte, tenemos una serie de ejercicios que tienen que ver con precisar todos estos conceptos de los sistemas de punto flotante. Entonces, bueno, ¿cuáles son los enteros consecutivos más grandes del conjunto? Por ejemplo, me ponen en este ejercicio. Entonces, bueno, tengo que acordarme de cuál es la definición de mi número de punto flotante, que está escrita aquí otra vez. Y entonces yo digo, bueno, este es el número de punto flotante, ¿cómo se expresa? Quiero el más grande, primero quiero el más grande. Entonces, el máximo va a ser que este tenga el mayor valor posible, que es beta menos 1. El mayor posible para este también es beta menos 1. El valor mayor también, así sucesivamente. Todos estos, para que sea lo más grande posible, pues lo más grande que puede ser es beta menos 1. Por el lado del exponente, el más grande, dijimos que él es el más chico y u es el más grande. Entonces aquí tendría que ser una u. Entonces esto está escrito de esta forma. Aquí se puede factorizar esta serie, y más adelante está la factorización. Aquí saco beta menos 1 en todos. Acá me queda así. Luego saco factor común en la suma, en toda esta suma. Entonces obtengo esto.
Luego esta beta, la p-1, la paso para acá. Bueno, simplemente para pasarla para acá arriba, pues es menos p+1, entonces me queda así. Y luego la puedo escribir así si yo considero que este es el epsilon de la máquina cuando hay truncamiento, y me queda de esta forma. Entonces este es el más grande. Ahora, ¿cuál le sigue? Más chico, pero el más chico inmediato. Entonces le he puesto x más menos 1. Aquí tengan cuidado porque no me refiero a que al x máximo que acabo de calcular le resto un 1, no. En realidad estoy usando esta notación para referirme el número que antecede en el sistema de punto flotante al número máximo, lo estoy llamando así. Entonces, pues, ¿qué tendría yo que hacer? Pues tendría que restarle un epsilon de la máquina. Y para restarle un epsilon de la máquina, pues se lo estoy restando aquí en este término. Entonces, si yo hago la diferencia entre x max menos 1 y x max, aquí puedo hacer la resta, van a ver que la diferencia va a ser el epsilon de la máquina multiplicada por el beta a la u. El beta a la u lo tengo que mantener porque para que puedan, digamos que es como alinear los signos, para que pueda cada dígito restarse con cada uno de ellos, con el que le corresponde, pues. Aquí me faltaron puntitos. Entonces, bueno, esta es la diferencia entre ellos dos, y este sería el menor anterior de punto flotante de x max. Ahora, si yo quisiera saber cuál es el más pequeño, recuerden que les dije, no se vayan a confundir con el epsilon de la máquina y el número más pequeño. El más pequeño, que ya lo había mencionado hace rato, es que todos estos sean ceros, que este sea 1 porque no le queda más que ser 1, porque estoy en un sistema binario, y que este sea un u. Entonces me quedaría beta a la u, a la l, perdón. L es el más chiquito, el exponente más chico. Entonces es 1 por beta a la l, que es beta a la l. Y con el epsilon de la máquina con truncamiento, pues es beta, el epsilon, más bien, ¿cuál es el epsilon de la máquina con truncamiento para ese sistema de punto flotante? Pues ya habíamos visto, ¿no? Que era beta a la menos p más 1. Aquí está, ¿cuál es el número más grande que se puede representar? Lo acabo de poner acá arriba, ¿no? Nada más que aquí lo escribí de otra forma, porque esta serie la puse la serie de que beta a la i, donde i empieza desde 0 hasta p menos 1. Perdón. El más grande, pues aquí es lo mismo de hace rato, nada más que lo escribí así con la serie en vez de poner todos los términos. Ahora, ¿cuánto vale 64 más 2 a la 20? Aquí le puse así más con bolita por decir, quiero sumarlos en un sistema de punto flotante. Entonces, bueno, 64 es un número que es 2 a la 6. Entonces tengo 2 a la 6 más 2 a la 20. Entonces si yo lo escribo así, 2 a la 6 y 2 a la 20, eso lo escribí así nada más para darme una cuenta de que yo tengo que alinear el punto, así como hago cuando estoy haciendo sumas y restas en base 10. Tengo que alinear el punto y a partir de ahí voy sumando. Entonces alineo el punto, sumo este con este y me queda todo esto. Entonces noten que si yo no tengo suficientes bits aquí para representar, bueno, no, aquí voy a normalizar, ¿verdad? Porque tendría yo que normalizar. Pero si no tengo suficientes bits en la mantisa, a lo mejor este 1 ya no lo voy a ver. Y el sistema lo va a ver como 0, más bien ya no lo va a ver. Entonces, después del punto a la izquierda, empieza 2 a la 0, 2 a la 0, 2 a la 1, etc. Y entonces voy a tener que este número es 2 a la 20 más 2 a la 6, que se puede ver en base 10 como este número. Ahora aquí tenemos algunos ejemplos que ilustran la solución de un sistema de una cuadrática. Entonces voy a definir la función cuadrática. Simplemente lo que voy a hacer es aplicar o programar las fórmulas. Yo tengo a por x cuadrada más b, aquí está, a por x cuadrada más b por x más c igual a 0, que sería mi ecuación cuadrática, y el discriminante yo sé que es este, y las soluciones pues van a ser menos b más la raíz cuadrada del discriminante entre 2 veces a, y menos b menos la raíz cuadrada igual. Entonces si yo lo
Lo defino así. Lo defino aquí. ¿Y ahora qué? No son permitidas. Uy, esto funcionaba bien. Bueno, lo voy a probar y lo voy a poner en la página. Pero bueno, con esto tienen una muy buena idea de la... Aquí está lo de la... También lo del epsilon de la máquina y lo de la... a lo mejor es esto. Lo de la exponencial también tengo un pequeño script para que vean cómo se calcula la exponencial o cómo se puede darle la vuelta a la pérdida a la cancelación del cálculo de la exponencial de e a la x cuando x es negativo. Entonces, bueno, con eso te terminaría este primer